Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos estudiando en la Biblia acerca de José y vamos a compartir o a comenzar a compartir en este momento lo que está escrito en el libro de Génesis, comenzando en el versículo 41. En temas anteriores estuvimos viendo cómo José fue vendido como esclavo a Potifar, cómo la esposa de Potifar puso sus ojos en José, cómo José se mantuvo firme y la esposa de Potifar lo acusó injustamente y entonces José fue mandado a la cárcel por Potifar y allí estuvo en la cárcel y en la cárcel estuvo ayudando a- al jefe de la prisión y estuvo ayudando a otras personas que con él se relacionaban. Vimos también que dos funcionarios de Faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, fueron mandados a esa cárcel y tuvieron un sueño y José les interpretó, les dijo lo que significaban sus sueños. José le pidió al jefe de los coperos que cuando estuviera puesto otra vez en su lugar, le hablara a Faraón porque él estaba en la cárcel sin haber cometido ningún delito y le pidió que le ayudara hablando con Faraón. Pero vemos en el relato bíblico que el copero se olvidó de José, se olvidó de todo lo que allí había pasado. En el capítulo 41 comienza la Biblia diciendo de esta manera: al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Así que pasaron 2 años después de que el copero había sido restablecido en su lugar y se había olvidado. 2 años para una persona que está en su casa, que tiene salud, que todo le va bien, es un tiempo que se pasa muy rápido. Aunque el tiempo se pasa rápido, de todas maneras, eh, esté uno de una manera o de otra, pero para una persona que está presa, y más aún cuando está preso sin esperanza de liberación y está preso injustamente, 2 años, como decimos nosotros en la forma de hablar, ¿no? No se puede comparar una cosa con la otra, pero en nuestra forma de hablar decimos hace 2 siglos y comparamos a un año con un siglo. De nuevo, en la Biblia se compara también un año con un día como con 1000 años, pero esta es otra cosa. Eh, lo que viene a la mente en este momento es lo siguiente. Al cabo de 2 años. Esto, cuando uno habla acerca del ser humano, 2 años tiene eh, mucho tiempo y tiene muy poco tiempo. Depende la circunstancia en que el ser humano está viviendo. Pero detrás de la vida de José, nosotros hemos señalado y vamos a seguir señalando que en José estaban sucediendo cosas más allá de las cosas que suceden normalmente en la vida de un ser humano. Dios estaba usando a José. El diablo estaba tratando de destruir a José y la familia de Jacob. Dios estaba usando a José
y lo estaba preparando para una gran obra. Pero José no sabía eso. Nosotros hoy, tanto tiempo de la vida de José acá, estudiamos su historia en la Biblia y sabemos muchas cosas porque podemos adelantarnos al relato que uno va diciendo. Ahora mismo yo les estoy hablando de José y pudiera dar un salto a decir cómo terminó José, porque la historia está en la Biblia y eso pues hace siglos que, que se sabe y se lee y se comparte la historia, es una historia muy famosa, pero José no sabía nada de esto. La pregunta es, ¿por qué Dios esperó tanto tiempo? Tanto tiempo no a la vista de Dios, tanto tiempo hablando humanamente, a la vista de nosotros los seres humanos. ¿Por qué tanto tiempo? Dios sabe lo que Dios hace y la forma en que Dios hace las cosas están bien hechas. Dios no comete errores como nosotros los seres humanos. Nosotros estamos estudiando la historia de José y vemos o nos detenemos a hablar acerca de esta declaración. ¿Por qué tanto tiempo? Pero Dios estaba haciendo un trabajo no solamente con José, Dios estaba haciendo una obra con todo Egipto, Dios estaba haciendo una obra con toda la familia de José, que de ellos salió el pueblo de Israel, por lo tanto estaba haciendo una obra en favor del pueblo de Israel y Dios estaba haciendo una obra no solamente para los seres humanos que en aquellos tiempos vivían, sino que como que lo que está registrado en la Biblia es para nuestra enseñanza, es para que el hombre que ama a Dios, el Hijo de Dios, sea preparado para toda buena obra. Y la Biblia sirve para instruir, para enseñar, para enseñarnos lo que es bueno. Esta historia escrita en la Biblia, donde tantas personas hemos estudiado y hemos leído, también Dios está haciendo una obra en nosotros. En primer lugar, Dios sabe el momento exacto en que las cosas deben hacerse. Y los hijos de Dios debemos tener la confianza en Dios, en la forma que guía y dirige nuestras vidas. Hay veces que en las experiencias que los seres humanos pasamos, tenemos que enfrentar algunos momentos difíciles, que son bien difíciles, y nosotros no entendemos por qué tenemos que pasar por situaciones así. Pero cuando el tiempo pasa y nosotros llegamos a conocer algo del futuro, que ya llegó el momento en que lo conociéramos y ya sería un presente cuando la persona tiene esa experiencia, se da uno cuenta que la forma en que Dios guía es sabia y que Dios todo lo hace de la mejor manera para uno. Yo que les estoy hablando de esto en este tema que estoy compartiendo, llevo en mi mente eh, a un momento difícil que pasé en mi vida cuando estuve estudiando maestría en teología en la Universidad de Montemorelos en México, a los cuales debo mucho y pido a Dios que los bendiga y los guíe en la obra que están haciendo. Pues allí yo pasé momentos difíciles. No voy a desviar el tema para hablar de eso, pero recuerdo que yo llegué a pensar dentro de mí y dije, ay Dios mío, ¿por qué me pasan esas cosas a mí? Y ahora que el tiempo ha pasado, ahora no, ya eso hace muchos años, pero en el momento aquel cuando el tiempo pasó y yo vi como Dios guió todas las cosas, cuando yo me estaba lamentando, me di cuenta después
que Dios estaba obrando en mi vida y me estaba llenando de bendiciones. No cuento la historia porque estamos ahora estudiando la Biblia, estamos hablando de otra cosa, pero con José pasaba lo mismo. Aunque José podía haber dicho en aquel momento, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué me pasa esto? Y se pudiera haber quejado, él no gastó tiempo en quejas. José no gastó tiempo en lamentos, ni usó siquiera un momento para poner en dudas cómo Dios obraba y cómo Dios lo cuidaba. Al contrario, José se propuso en su corazón ser fiel a Dios, estar en las manos de Dios, pase lo que pase, y en su vida se comprobó que había hecho la mejor elección. Si yo fuera a decir ahora, ¿por qué 2 años después yo tendría que decir, yo tengo fe en Dios, yo confío en Dios y sé que Dios hizo lo mejor? En la forma en que Dios estaba guiando todas las cosas, en la vida de José, en la vida de Egipto y en la vida de su familia, de su padre y de sus hermanos, Dios estaba usando los momentos adecuados. ¿Por qué lo sabemos? Porque la historia la vamos a continuar y vamos a ver qué fue lo que sucedió y nos vamos a dar cuenta que Dios estaba obrando con su Santo Espíritu. Lo que sucede es que como estamos en una lucha entre el bien y el mal, nosotros estudiamos en la Biblia y vemos cosas escritas que podemos entender o no entender. Podemos tener explicación o no tener explicación, no porque no exista, sino porque nosotros no la tengamos. Pero el diablo trata de llevar las cosas al extremo en que el ser humano desconfíe de Dios, en que el ser humano culpe a Dios por alguna cosa que nosotros estemos sufriendo injustamente. Aunque en el mundo de pecado donde nosotros vivimos, todas las cosas que son malas, todo sufrimiento, todo dolor, toda angustia física o mental, viene por causa del pecado y en ese sentido el culpable es el diablo, que fue a través de él como el pecado entró al universo y entró a la tierra. Pero quiero decir aquí en esta historia de José y señalando o hablando específicamente acerca de esta pregunta, ¿por qué tanto tiempo? Quiero señalar que nosotros, en vez de desconfiar de la dirección de Dios, lo que tenemos es que confiar en Dios. Y voy a decir algo que hay mucho que estudiar con respecto a esto que yo voy a decir, porque Dios es soberano. Y que Dios sea soberano significa que Él tiene el poder sobre todas las cosas y Dios puede guiar todas las cosas. Y uno puede decir, como Dios es soberano, Él determinó que fuera así. Pero Dios hace las cosas no solo porque Él sea soberano, sino porque Él sabe la forma de actuar y nosotros debemos confiar en Dios y aceptar la forma en que Dios guía y dirige. La sabiduría de los hijos de Dios en esta tierra está en apartarnos del mal. El mal sería desconfianza y murmuración contra Dios. Está entregarnos en las manos de Dios con fe, porque por fe entendemos, porque después que las cosas pasan, es que los seres humanos nos damos cuenta que Dios estaba actuando de la mejor manera posible. Pero en cuanto a la soberanía de Dios, sí, Dios es soberano de todo, pero hay algo que Dios respeta. Cuando Dios hizo a sus criaturas inteligentes, les dio la facultad de la elección. Eso se llama libre albedrío. Y Dios no viola la facultad de elección que nos ha dado. Las criaturas de Dios
la inmensa mayoría, fueron fieles a Dios y usaron su voluntad para elegir a Dios y seguir a Dios. Por eso en el cielo, 2/3 de los ángeles quedaron siendo fieles a Dios. Los ángeles que se convirtieron en demonios fue porque ellos desconfiaron de Dios y eligieron libremente, igual que Lucifer, rebelarse contra Dios. En el mundo donde vivimos en el planeta Tierra, los hombres en su mayoría han decidido rebelarse contra Dios y Dios los ha respetado. Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios y Dios los respetó. No los obligó a seguirle, pero por causa de ellos entró el pecado. Por causa de Adán entró el pecado. El pecado tiene una obra, le da oportunidad al diablo a actuar y hacer las cosas de una forma mala, en una forma contraria a los mismos bienestar del ser humano, porque el pecado no trae una esfera superior al hombre, sino al contrario, degrada y destruye al hombre. Y cuando este mundo se hizo pecador, Dios respeta eso. Su voluntad es soberano, Dios es soberano, pero Dios no obliga a nadie a que lo siga, a que elija a Dios. Por lo tanto, la soberanía de Dios, sí, Dios tiene soberanía sobre todo, sobre nosotros, sobre el ser humano, pero Dios nunca obliga con su soberanía al que elige el mal. Y cuando el mal llega y las desgracias del mal llegan, no es por la soberanía de Dios, sino porque es el imperio del pecado. Y en esto que nos estamos mencionando, de estos 2 años con la experiencia de José, esto es producto primero de que Dios está guiando las cosas y Él sabe lo que hace. En cuanto al sufrimiento por el que José tuvo que pasar por 2 años más en la cárcel, fue producto de la obra del pecado, porque nunca es la voluntad de Dios que ningún hijo de Dios tengamos que sufrir. Yo estoy compartiendo este tema con ustedes. Ya les he dicho en otros temas que tengo mis problemas de salud, mis problemas con mis piernas, limitantes, pero nunca ha sido la voluntad de Dios que yo tenga mis piernas así. Nunca ha sido la voluntad de Dios que yo ya con 82 años tenga una figura distinta cuando tenía 20 o 25, porque el envejecimiento, la corrupción es problema del pecado. Y el pecado entró a la tierra y todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Por lo tanto, nos degradamos, sufrimos. No es la voluntad o la majestad o autoridad de Dios que hace que tengamos que sufrir, sino que es el resultado natural del pecado. Y en el mundo donde estamos viviendo, Dios va guiando las cosas de tal manera que sus hijos tengamos que experimentar las cosas, algunas veces agradables, otras veces desagradables, pero cuando nos dejamos guiar por Dios, Dios siempre está construyendo en nosotros algo mejor. Yo podría decir y hacer la comparación, gracias a mis problemas con las piernas y a mi limitante, Dios me ha permitido dedicar mi tiempo para hacer estos temas que estoy compartiendo y me puede ayudar a mí, pero puede ayudar a todo el que lo escuche. Pero no es que yo esté o que José estuvo o todo el que sufre tenga que estar así, porque es la soberanía de Dios que sabe que es mejor que estemos así. No, ese no es el deseo de Dios, ese es producto del pecado. Ahora, la soberanía de Dios se cumple en que el pecado va a ser destruido
y del universo se va a acabar todo pecado y todo lo que se ha pasado de mal se va a olvidar. Eso es la promesa bíblica. Dios restablecerá el universo. Pero lo que en este mundo tenemos que sufrir, tenemos que pasar momentos difíciles, tenemos que morir. No es por la soberanía de Dios, es por causa del pecado que hace que tiene su fruto, tiene su obra. El pecado produce la muerte. Nuestra sabiduría es confiar en Dios y esperar en Dios. Y en este tema que estamos analizando o señalando aquí, cómo tuvo que esperar José 2 años más en la cárcel para lo que Dios iba a hacer, Dios lo hizo porque era lo mejor que en ese momento se podía hacer. Y pudiéramos estar hablando aquí muchas cosas, pero yo voy a resumir esto para terminar este tema y voy a decir que los hijos de Dios desde Abel, que fue el primer mártir, que dio su vida por ser fiel a Dios, Dios ha permitido que sus hijos hayamos pasado o tengamos que pasar hasta por el martirio. ¿Cuántos millones de los hijos de Dios han muerto de esta manera? Pero no es porque Dios quiere que sea así, es el fruto del pecado. Y esto también tiene la parte buena, que el universo entero que no ha pecado ve todo este sufrimiento, todo este dolor, toda esta desgracia, y eso hace entender a todo el universo y a los hijos de Dios también que la obra del diablo es mala, que el pecado es malo, que el producto del pecado es malo, pero que la voluntad de Dios es soberana. Dios deja que el que elige el pecado pase por ahí porque fue su elección y Dios no obliga a nadie, pero finalmente cuando todo esté ya restablecido y estemos en el universo sin esta presencia de la lucha entre el bien y el mal, todos los redimidos alabaremos a Dios y declararemos que Él es justo, que Él es bueno y toda la honra, la gloria, la salvación pertenece a Dios. Cuando leamos en la Biblia cosas que no podamos entender bien y traiga algún tipo de confusión, nunca culpemos a Dios del sufrimiento o de las cosas malas que suceden. Eso es producto del pecado. Pero demos gloria a Dios porque Él es soberano y finalmente la paz, el amor, la justicia prevalecerán y Dios con sus hijos estaremos en su pueblo, en su reino, por toda la eternidad. Bueno, termino este tema aquí. En el próximo seguiremos hablando acerca de José y lo que está escrito en Génesis capítulo eh, 41. Comparte este tema con otras personas para que también puedan ser beneficiadas y nos encontramos en el próximo tema.